Izquierda Diario Bolivia conversó con el doctor José Luis Laguna, ex docente de la carrera de Sociología, quien está siendo y es víctima, junto con otros docentes, de persecución política por haber apoyado la movilización estudiantil en los meses pasados de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. José Luis, ¿cómo te va? ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está pasando en el sistema universitario nacional? Habla fuerte. Bueno, a ver, el primer tema clave es que la universidad está viviendo una crisis muy profunda gracias a que se han constituido grupos de poder que se han enquistado en ella, principalmente los universitarios, quienes la autonomía universitaria la están usando para garantizarse de forma mediocre sus puestos de trabajo sin que esto implique una mejora en la situación académica de la universidad que cada vez va en detrimento. También estamos con el estudiante de la carrera de Sociología, Horacio Navarro, quien fue un protagonista activo de las movilizaciones de los meses pasados en la UNAM. Horacio, ¿qué podrías agregarle a lo que nos cuenta José Luis? Bueno, sí, en realidad... ¿Cómo fue el proceso de movilización? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, en realidad acá hubo una toma en julio de este año. Sucedió de que los estudiantes, ante las injusticias que se vienen reproduciendo dentro de la universidad, decidieron alzarse las masas estudiantiles y bueno, las roscas se movilizaron también. Ellos trajeron grupos de choque, los de la FUL apoyaron esa situación y vinieron a agredirnos acá a los estudiantes que estábamos encerrados básicamente dentro de la universidad para exigir que se cumplan mejores procesos electivos, ¿no? Porque estábamos viniendo de un proceso electivo de un claustro que básicamente lo manejaron ellos a su antojo, y básicamente lo que hicieron fue venirnos a golpear porque nosotros logramos anular ese claustro que era muy trucho, muy manejado por las roscas. Entonces acá se produjo un enfrentamiento donde hubo muchos heridos de parte de nosotros, ¿no? A un compañero le fracturaron el brazo, la policía, en complicidad, ojo, de la policía estuvo hasta las 4 de la tarde acá enfrente y no hizo nada. Los grupos de choque estaban acá y ellos venían y nos agredían a nosotros, ¿no? Fue una lucha tremenda, hay muchos videos que la misma prensa está manejando o manejó en su momento. Y el argumento principal de estos grupos de choque fue que venían estudiantes de otras universidades, de un lineamiento trotskista, ¿no? Usaron el prejuicio básicamente para movilizar a otros estudiantes que les decían, ahí adentro están estudiantes trotskistas, ¿no? Entonces no hubo ninguna situación de esa, solamente fue un argumento donde incluso el decano interino de ese momento, Ortube, señaló ante los medios de comunicación que sí, evidentemente aquí estaban estudiantes de Cochabamba y de La Paz del lineamiento trotskista. Entonces, esa situación ellos lo manejaron de esa forma para infundir miedo a los estudiantes y provocar que los otros estudiantes se vuelquen contra nosotros para sacarnos de la universidad, ¿no? Esa fue la situación que... Horacio, José Luis, estamos viendo en estos momentos que en todo el sistema universitario nacional empieza a haber problemas, es decir, hay docentes en la Universidad Mayor de San Andrés detenidos por tráfico de notas. Se ha pedido la detención de un vicedecano en la Universidad de Chuquisaca, San Francisco Javier. Hemos visto que un docente que no tenía títulos, no solo títulos, sino que ni siquiera tenía un título de bachiller cuando estaba dando clases en la universidad, ha sido detenido en la Universidad Mayor de San Simón. Es decir, ¿cómo nos puedes explicar qué es lo que está sucediendo en la UGRAM, ¿no? ¿Y qué características tiene la persecución política? Es decir, tengo entendido que a vos te han despedido después de dar 3 años clases y que hay otros docentes que también están siendo despedidos por apoyar la movilización estudiantil. ¿Cómo es? ¿Es así la situación? ¿Qué es lo que podrían informarnos de esta situación? A ver, lo primero que hay que decir es que la universidad su estructura universitaria está obsoleta. Y esto ha dado para que
grupos de docentes, principalmente docentes y algunos dirigentes estudiantiles, instrumenten las formas de ejercicio del poder estudiantil en función de sus beneficios personales y de grupo. Esto está haciendo muchísimo daño a la universidad. En estos tráficos de influencia hay pues una cantidad de elementos de corrupción que se generan: ventas de notas, compras de títulos, facilitación de exámenes de mesa. Hay una suerte de manejo de la legalidad en función de sus intereses. Entonces se crean diplomados, maestrías de fin de semana que son eminentemente profesionalizantes, o sea, que solo sirven para ganar categorías sin necesidad de que esos cursos sean realmente cursos de categorización académica. Entonces, esto no tiene un valor científico, sino simplemente tiene un valor político, donde ellos se acomodan a esta situación. Esa creo que es una de las cuestiones más profundas, más serias. Y ahí ya vienen envueltas otras cosas. No nos olvidemos que el decano de la Facultad de Derecho de Cochabamba también fue detenido y a causa de vender notas, ¿no? Y se trata de un viejo dirigente estudiantil de izquierda que se va convirtiendo en uno de los mafiosos más importantes de la Universidad de San Simón, y que se ha adueñado de la carrera de la Facultad de Derecho, donde él hace su feudo y hace lo que le ha dado la gana. Ese tipo de fenómenos se dan. En la Universidad Gabriel René Moreno eso no sucede de esa manera, pero hay cosas bastante parecidas. En mi caso son 3 años que yo he dado clases de forma gratuita en la carrera de Sociología, y porque yo apoyé a los estudiantes, simplemente me retiraron sin ningún agradecimiento y ningún reconocimiento de parte de las autoridades, a pesar de que yo tengo un montón de documentación y de comunicación en la que legitima mi situación. Sin embargo, eso está sucediendo. No solo fui yo quien fue retirado del cargo sin ningún reconocimiento, también hubo otros docentes que están sufriendo esto, y hay algunos que son profesores titulares que también estuvieron a favor de este proceso, que están siendo reprimidos de alguna forma y perseguidos políticamente, marginándolos de los procesos académicos y de este tipo de cosas. Sin embargo, esto es todavía algo que se puede revertir, porque hay un germen, no solamente en estudiantes, sino también en docentes, de hacer autocrítica y de poder ver cómo se puede repensar esta universidad que está en crisis, en una crisis profunda, porque el proceso académico es el que más ha sido afectado por este sistema corrupto y de manejo de grupos de poder, fomentando la mediocridad y la perpetuidad de los cargos en un sistema académico que ya no tiene mucho que ofrecer a la sociedad boliviana. Horacio, ¿cómo opinas que podríamos poner un límite, un freno a esta persecución política que seguramente de alguna forma va a tocar al estamento estudiantil? ¿Qué es lo que está diciendo el estamento estudiantil y qué posibilidades hay de revertir mediante la movilización o no esta persecución política que se ha puesto en movimiento? Bueno, yo creo que a partir de la toma, evidentemente se ha logrado mover muchas estructuras acá adentro. O sea, ya no es lo mismo como era antes, o sea, ya no se maneja de esa forma. Es más, las mismas campañas ya no se están dando como antiguamente antes de la toma se daba, ¿no? Porque se vivía, básicamente esto era un carnaval, esta era una casa de cotillones, lo convertían los grupos, ¿no? que se presentaban a las elecciones, ¿no? O sea, pero los estudiantes creo que están tomando conciencia relativamente, ¿no? Porque hay manifestación, ahora los estudiantes nos atrevemos a hablar y a denunciar estas cosas. Antes no había esa situación. Entonces creo que la única forma de poder continuar denunciando y siendo particularmente crítico, ¿no? con lo que pasa dentro de
Casa Superior de Estudios es generar crítica a través de las bases, trabajar con las bases, porque la mayor parte de los centros internos, de las autoridades estudiantiles, están básicamente alineadas a los grupos de poder. Eso todo el mundo lo sabe, pero si el estudiante de base se llega a movilizar y llegamos a generar crítica a partir de todas estas cosas que se están dando y las denuncias, como esta denuncia que estamos haciendo acá, podemos lograr mover estas estructuras, ¿no? Para que se sepa, compañeros que lo van a ver seguramente esta nota, van a tener una visión más clara y van a atreverse a investigar y a inmiscuirse y a involucrar en el tema estudiantil, ¿no? Entonces yo creo que básicamente esa sería, digamos, la acción a tomar, a seguir, y obviamente tenemos compañeros que organizarnos para poder generar este tipo de movimientos estudiantiles, que sean movimientos que no partan por un padrino, que no partan por una manejado por algún grupo de poder, no, que parta desde las bases estudiantiles, que sea legítima y que escuchen nuestros reclamos, ¿no? Básicamente. Una pregunta más para ir cerrando, compañeros. Juan, ¿quiénes son los responsables políticos de este caso? ¿Tiene algo que ver el gobierno del MAS? ¿Tiene algo que ver la gobernación? ¿O no tiene que ver? ¿Son solo camarillas universitarias? Es decir, ¿qué visión tienen para nuestros lectores de Izquierda Diario? Es un diario internacional, entonces para que puedan tener una referencia en Argentina, en Brasil, en México, ¿cuál es la responsabilidad política de las diversas autoridades en esta persecución política? Y bueno, terminando, lo último que ustedes también quieran agregar, que no esté preguntado, adelante, ¿no? A ver, yo creo que desde el año 90, la universidad, o desde el año 80, sí, desde los 80, la universidad fue tomada por grupos de izquierda, ¿sí? Dramáticamente podemos decir que han sido los grupos de izquierda los gestores de esta forma de gobernar. Aquí han hecho un refugio de su mediocridad y de su falta de responsabilidad por la sociedad. No nos olvidemos que el gran gestor de estos grupos de corrupción interna en la Universidad Gabriel René Moreno, fue un señor llamado Jerjes Justiniano, del Partido Socialista. Es una vergüenza, claro, sí. Y lo consideró el gran ministro de Defensa que hoy tenemos, el Jaime Ferrer, que es otro que opera y que hasta hoy tiene sus estructuras de poder dentro de la universidad, operándolas, y eso lo hace para beneficiar al partido de gobierno. Por tanto, esto no es una casualidad ni una forma ingenua de proceder. No nos olvidemos que la universidad maneja aproximadamente 600.000 personas, jóvenes, que si no estarían aquí estarían demandando trabajo. Entonces, esto para el gobierno se convierte en un colchón que amortigua la demanda laboral del sector más demandante de trabajo, como son los jóvenes, de 18 a 30 a 20 años. Entonces, este es un tema que hay que analizarlo bien. ¿Por qué el gobierno permite que la autonomía universitaria se maneje así? Es porque él es cómplice de lo que está pasando aquí en la región, ¿sí? Entonces no hay que deslindar responsabilidades. Y evidentemente los partidos de derecha y de izquierda aquí tienen sus estructuras y juegan sus cartas y juegan sus intereses, porque tienen poblaciones cautivas, ¿no? O sea, 112.000 estudiantes en la Universidad Gabriel René Moreno es una masa de gente a la que con ciertos estímulos y gastando 1.000 millones de bolivianos año, tú los conquistas, tú los manejas, tú los manipulas, tú los encorralas para hacer que esa masa que debería ser crítica se convierta funcional a un sistema como el que tenemos. Entonces, no estamos lejos de que sea manejado esto por ellos. Para mí, los responsables fundamentales de este proceso son docentes de todas las universidades, quienes han encontrado una forma de vivir de la universidad sin esforzarse mucho y su esfuerzo volcarlo a cómo colocar sujetadores para que sus puestos sean siempre protegidos y siempre manejados en función de sus intereses. La innovación académica, la investigación es lo que menos les interesa
porque es lo que más les incomoda. Entonces, esa es la universidad que tenemos. Y si vamos a otras universidades, nos vamos a dar cuenta también que siempre ha habido operadores de estos grupos de poder que lamentablemente y críticamente hay que decir que ha sido la izquierda la que ha manejado esto y lo ha manejado de la forma más nefasta, como hoy el gobierno maneja todas las organizaciones sindicales, corrompiendo y manejando grupos de poder que se instalan en función de sus intereses y perdiendo la posibilidad de hacer un trabajo en beneficio de la sociedad. Horacio. Sí, para finalizar, cabe señalar, compartiendo con lo que dice el licenciado José Luis Laguna, acá en la universidad, para que tengamos un pantallazo claro, aquella persona que hace dirigencia política, acá en el escalafón, sube 30 puntos. Hacer acá academia cuesta, ¿cuánto le dan? 5 puntos. O sea, es evidente que estas prácticas se reproducen así. O sea, uno se puede dar cuenta fácilmente que acá, cuando uno entra, le conviene más hacer política, hacer dirigencia, cueste lo que cueste, atropellando a quien sea, pegando a sus propios compañeros. No le interesa. ¿Por qué? Porque los docentes acá hacen política, ¿no? Y le suben 30 puntos en el escalafón. O sea, esta es una casa para hacer ciencia, compañeros, no es para hacer política ni nada de eso, pero acá se valora más ese tipo de cosas. Para finalizar es eso, o sea, darnos cuenta de esta realidad, cuesta, a veces es duro tragarse esta realidad, pero bueno, tenemos que denunciarla y asumirla así, como está. Listo, muchas gracias, compañeros. Entonces yo les voy a enviar, ¿verdad?, el borrador final, el borrador del domingo, y lo estamos. ¿Listo? Entonces esto va a pegar, difundirlo.